Queridas hermanas, hermanos, nuevamente nos reunimos gracias a las redes sociales con cada vez más personas que se unen a esta celebración para unirnos en oración unos por otros, para fortalecer nuestra fe y sobre todo para escuchar la palabra del Señor y alimentarnos con su Eucaristía. Cada vez más amigos de Estados Unidos, de Canadá, de Honduras, de Nicaragua. Ahora me han escrito también de Puerto Rico, en fin, de muchas poblaciones de México y de tantos lugares de Europa, y esto significa que la Iglesia es católica. La palabra católico significa universal y en este momento estamos unidos todos bajo una misma fe. Recordemos que el pueblo de Israel, por haberse alejado de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia, en donde, de acuerdo a la profecía de Jeremías, estuvo exiliado durante un periodo de 70 años aproximadamente. Esto significa que la generación que vio la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor y vivió en el cautiverio, nunca pudo regresar. Esto hizo que sus descendientes añoraran el regreso a la tierra de sus padres y la reconstrucción de Jerusalén con su templo. Pero, ¿sería esto posible? Su pueblo había ofendido a Dios con sus obras y había faltado a los mandamientos que Dios les había dado. ¿Podría Dios perdonarlos? Las ofensas habían sido grandes y eran merecedoras de un castigo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia siempre ofrece una oportunidad al pecador que se ha arrepentido, y ellos ya se habían arrepentido. Por eso, al ver que el pueblo llora por sus faltas, Dios hizo que el profeta Isaías lo aliente a través de la esperanza. Isaías, recordemos, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, es uno de los profetas mayores de la Biblia. Su nombre significa Dios es salvación o Dios salva, y su ministerio tuvo lugar durante el siglo VIII antes de Cristo. En la lectura que hemos escuchado hoy, Isaías anuncia que Dios quiere consolar a su pueblo y anuncia que ya ha terminado el castigo merecido por sus pecados. Y en una forma simbólica menciona que para volver a Jerusalén hay que preparar un camino. Pero ese camino no debe ser solo un camino físico que lleve a Jerusalén, sino sobre todo un camino espiritual que conduzca hacia Dios, que como buen pastor quiere apacentar, es decir, dar paz a las ovejas. Tomando en cuenta la idea de hacer un camino, ¿qué es lo que los ingenieros civiles tienen que hacer cuando planean una autopista? Pues buscan la forma más segura, más recta y más rápida para comunicar dos puntos. Esto implica rebajar montañas y levantar los precipicios. ¿Cómo lo hacen? Como es difícil rebajar una montaña, lo facilitan haciendo túneles que las atraviesan, y como es difícil llenar un precipicio, lo solucionan haciendo puentes. En otras palabras, la invitación de Isaías es a que, para que exista una buena relación con Dios, debemos hacer un camino, quitando todo aquello que pueda ser un estorbo u obstáculo y poniendo todo aquello que falta por hacer. Ejemplo de obstáculos. A veces, hasta el celular en la misa se convierte en un obstáculo para concentrarnos. A veces, poner toda la atención en el trabajo nos impide participar de la misa dominical. A veces la pereza para orar o para leer la Biblia o para estudiar más nuestra religión. Ejemplo de lo que debemos poner: un poco más de tiempo dedicado a la reflexión y a la oración, humildad para reconocer nuestros errores, malas actitudes y pecados, mayor testimonio de nuestra fe o acrecentar nuestras buenas obras. Y lo que nos debe quedar claro es que cada uno de nosotros tiene algo distinto que hacer, porque así como la vida de cada uno de nosotros es distinta, también el camino que cada uno tenemos que hacer
el camino que cada uno de nosotros debemos crear hacia Dios es totalmente distinto. Finalmente, antes de leer el cuento que escribí para los niños para este domingo, porque también los niños merecen una atención especial, quizás en los domingos ordinarios algunos de ellos acudían a la misa para niños, pero en este momento no podemos tener esta opción, pero sí tenemos la opción de tratarlos especialmente a través del cuento que vamos a leer para ellos. El Evangelio nos recuerda que así como el pueblo judío esperaba consuelo durante el exilio en Babilonia y deseaba preparar un camino hacia Dios, también en tiempo de Cristo y en todo momento, nosotros necesitamos que Dios nos consuele y aumente nuestra esperanza. Y concretamente, para que el pueblo en tiempo de Cristo estuviera listo para recibir al Mesías esperado y anunciado por los profetas, Dios envió a Juan el Bautista, el profeta que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que ayudara a los judíos a preparar el camino y pudieran encontrarse con Cristo. Porque Dios ya estaba haciendo su parte, la mitad del camino enviando a su Hijo, pero si ellos no hacían su parte, no podían encontrarse con Él. De hecho, hubo muchos que vieron, escucharon a Jesús y presenciaron sus milagros, pero como no hicieron su camino, no creyeron y se perdieron la oportunidad de salvarse. Y ahora, de mi libro de cuentos, el cuento Los Mensajeros. El domingo por la mañana, Angelita vio en el teatro una obra que presentaba la historia de un rey. Al terminar el espectáculo, la niña preguntó: ¿por qué se anunciaban con trompetas la llegada del rey? Su papá le explicó: las personas importantes debían ser recibidas con todos los honores, por eso nunca llegaban de improviso. Avisaban con anticipación enviando una avanzada de mensajeros. Así, su llegada se anunciaba en las ciudades, los palacios y los salones. Angelita comentó: eso lo he visto en algunas películas. Los mensajeros llegaban al pueblo, tocaban fanfarrias o tambores y leían algún pergamino. La mamá de la niña le dijo: en las poblaciones antiguas no solo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes, sino también las de las personas o grupos especiales. Si la gente no estaba preparada, podía perderse la presencia temporal de comerciantes, circos e incluso médicos famosos. Por eso, los viajeros preparaban su visita mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar. Su papá le explicó: cuando se anunciaba la llegada de un médico, los enfermos se entusiasmaban por la esperanza de encontrar remedio a sus dolencias y no dejaban pasar la oportunidad de tener una consulta. Los mensajeros que anticipaban la visita eran de vital importancia. Tenían que hablar muy bien del rey, médico, músico o vendedor que los enviaba, para que fueran esperados con alegría, admiración y atención. Si uno no hacía bien su labor, nadie recibiría con interés al anunciado. Por eso, los mensajeros eran elegidos cuidadosamente. Angelita comprendió la importancia de los mensajeros. Después del teatro, ella y su familia asistieron a la misa dominical. Ahí, la niña escuchó al sacerdote hablar sobre el Adviento, pero no le entendió. Cuando salieron de la iglesia, le pidió a sus padres que le aclararan la idea. Su mamá le dijo: el Adviento es un tiempo en el que recordamos que Dios preparó sabiamente la llegada de su Hijo al mundo. Después le recordó: como hoy comprendiste la importancia de los mensajeros, podrás entender más fácilmente que Dios eligió a los mejores para que prepararan la llegada de Jesucristo. Dios no quería que alguien se perdiera el amor y el perdón que Cristo traería al mundo. La niña preguntó a su papá: ¿quiénes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de Cristo? Él le contestó: fueron los profetas. En distintas épocas prepararon al pueblo de Israel para que mediante el arrepentimiento todos cambiaran su corazón. Solo así podrían reconocer al Hijo de Dios cuando éste viniera al mundo. Angelita preguntó:
¿Y quién fue el último de los profetas que anunció la llegada de Jesús? Su papá le respondió: San Juan Bautista. Para quitar cualquier obstáculo que impidiera que el Hijo de Dios fuera recibido con un gran corazón, Juan predicó el arrepentimiento y la conversión. Conversión significa corregir el rumbo equivocado y abandonar las malas acciones. Por eso, Juan invitaba a la conversión y a la penitencia. Él no quería que nadie perdiera la oportunidad de salvarse. La niña exclamó: seguramente en aquel tiempo fue un excelente mensajero, y también lo es ahora porque durante el Adviento nos recuerda que para encontrarnos con Jesús necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor. Su mamá concluyó: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles para que eligieran nuevos mensajeros del Evangelio y prometió que regresaría al final de los tiempos. Por eso, todos los bautizados somos mensajeros del Señor. Tratamos de vivir el amor y enmendar nuestras fallas, pero también tenemos el compromiso de que quienes aún no conocen a Jesús lo conozcan, se acerquen a Él y gocen de su amor. Esta es una tarea especial para el tiempo de Adviento y Navidad. Si así lo hacemos, cuando Cristo vuelva definitivamente, habremos ganado la oportunidad de gozar de su reino eterno.